En el mundo del fútbol, hay nombres que resuenan como leyendas, sinónimo de éxito y gloria. Pero detrás de cada trofeo y cada celebración, a menudo se esconde una historia de lucha, de caídas y de una voluntad inquebrantable para volver a levantarse. Hoy no vamos a hablar de los goles más espectaculares, sino de la historia que hay detrás de ellos. Esta es la crónica de un viaje que demuestra que las cicatrices son el mapa hacia la cima. Imaginen a un niño, llamémoslo Javier. Desde que tuvo uso de razón, su mundo giraba en torno a un balón de fútbol. En las polvorientas calles de su barrio, cada partido era una final de la Copa del Mundo. Su talento era evidente, una zurda prodigiosa y una visión de juego que dejaba a todos boquiabiertos. Los ojeadores no tardaron en fijarse en él y, con apenas 15 años, ingresó en la cantera de uno de los clubes más grandes del país. El sueño parecía estar al alcance de su mano. Javier destacaba en cada categoría, quemando etapas a una velocidad vertiginosa. Era el chico de oro, la promesa en la que todos depositaban sus esperanzas. La prensa ya hablaba de él, lo comparaban con los grandes, y el debut con el primer equipo era solo cuestión de tiempo. Él sentía la presión, pero también la euforia. Entrenaba más duro que nadie. Se quedaba después de las sesiones para practicar tiros libres y visualizaba cada noche el momento en que pisaría el césped del estadio principal. Y ese día llegó. Con 18 años recién cumplidos, el entrenador lo llamó. «Calienta, vas a entrar». El corazón le latía a 1000 por hora. El estadio era un mar de gente, el ruido era ensordecedor, pero en su mente solo existía el balón. Entró al campo y, en una de sus primeras jugadas, con esa confianza que solo da el talento puro, encaró a un defensa, lo superó con un regate y sintió un crujido. Un dolor agudo, punzante, le recorrió toda la pierna. El mundo se detuvo. El diagnóstico fue devastador: rotura del ligamento cruzado anterior. Una de las peores lesiones para un futbolista. Los médicos le hablaron de meses de recuperación, de una cirugía complicada y de un camino muy largo y solitario para volver. De la noche a la mañana, el chico de oro estaba roto, no solo físicamente, sino también por dentro. Los titulares que antes lo aclamaban, ahora ponían en duda su futuro. La estrella fugaz. La promesa que se apagó. La rehabilitación fue un infierno. Mientras sus compañeros competían cada fin de semana, él pasaba horas en el gimnasio, haciendo ejercicios monótonos y dolorosos. Había días en que el dolor era insoportable. Había días en que la frustración lo consumía y pensaba en rendirse. Veía los partidos por televisión y sentía una mezcla de envidia y tristeza. El club, que antes lo mimaba, ahora lo trataba con una distancia profesional. Era un activo dañado. Fue en esos momentos de oscuridad donde Javier tuvo que encontrar una fuerza que no sabía que poseía. Sus padres, sus amigos de la infancia, aquellos que lo conocían antes de la fama, se convirtieron en su refugio. Le recordaban por qué había empezado a jugar, por pura pasión, por el amor al juego. Su fisioterapeuta se convirtió en su confidente, empujándolo a superar sus límites cada día. «Cada repetición, Javi, es un paso más cerca del campo», le decía. Javier empezó a entender algo fundamental. Esta caída no era el final, era una parte necesaria de su historia. Se dio cuenta de que su identidad no podía depender únicamente de ser el futbolista prometedor. Empezó a leer, a estudiar, a interesarse por otras cosas. Maduró. Comprendió que el carácter no se forja en los momentos de gloria, sino en la adversidad. La lesión le estaba enseñando a ser más fuerte, no solo en su rodilla, sino en su mente. Después de casi un año de un trabajo brutal, recibió el alta médica. Pero volver al equipo no fue fácil. Había nuevos talentos. La competencia era feroz y el entrenador lo miraba con escepticismo. Ya no era la joven promesa, era el jugador que venía de una lesión grave. Tuvo que empezar de cero, jugando con el equipo filial, demostrando en cada entrenamiento que seguía siendo el mismo, o incluso mejor. Su juego había cambiado. Ya no era tan explosivo como antes, pero era más inteligente. La lesión le había enseñado a leer mejor el juego, a dosificar sus esfuerzos, a pensar 2 pasos por delante del rival. Había perdido algo de velocidad,
pero había ganado una inmensa madurez táctica. Se convirtió en un líder silencioso en el vestuario, alguien que entendía el valor del sacrificio. Una tarde, en un partido intrascendente del equipo filial, el entrenador del primer equipo estaba en la grada. Javier jugó un partido soberbio. No marcó un gol espectacular, pero dio una clase magistral de cómo manejar los tiempos, de cómo hacer jugar a sus compañeros. Al día siguiente, su nombre estaba de nuevo en la convocatoria del primer equipo. La segunda oportunidad llegó. Salió desde el banquillo en un partido que iban perdiendo. El ambiente era tenso, pero esta vez Javier no sentía la presión de ser la estrella. Sentía la calma de quien ha tocado fondo y ha vuelto. En una de las últimas jugadas, recibió el balón en el centro del campo. Levantó la cabeza, vio el desmarque de un compañero y con la precisión de un cirujano, le puso un pase de 40 metros que lo dejó solo frente al portero. Gol. Empate. Ese pase fue más importante que cualquier gol que hubiera podido marcar. Fue la culminación de su viaje. La demostración de que la caída no lo había destruido, lo había transformado. A partir de ese día, Javier se consolidó en el primer equipo. Nunca llegó a ser el Balón de Oro que algunos pronosticaban, no llenó portadas con regates imposibles. Pero se convirtió en algo mucho más valioso: el corazón del equipo. Un jugador respetado por todos, un capitán sin brazalete, un ejemplo de resiliencia. Ganó títulos, levantó copas, pero su mayor victoria siempre fue aquella batalla que libró en solitario en un gimnasio, luchando contra el dolor y la duda. Su historia se convirtió en una inspiración para los jugadores más jóvenes de la cantera. Cuando alguno sufría una lesión o un mal momento, los veteranos le decían: «Ve a hablar con Javi». La historia de Javier nos enseña una lección universal. En la vida, como en el fútbol, todos vamos a caer. Habrá lesiones, habrá fracasos, habrá momentos en los que parezca que todo está perdido. Es en esos momentos donde se define nuestro verdadero carácter. No se trata de cuántas veces caes, sino de cuántas veces eliges levantarte. Cada tropiezo, cada cicatriz, nos enseña algo, nos hace más fuertes, más sabios, más humanos. Así que la próxima vez que te enfrentes a un obstáculo, cuando sientas que no puedes más, recuerda la historia de este futbolista. Recuerda que las mayores victorias no siempre se celebran con un trofeo, sino con la silenciosa satisfacción de haber superado la adversidad. Porque las caídas no son el final del camino, son solo una parte del aprendizaje para llegar a la cima. Y esa, sin duda, es la lección más valiosa de todas. Nos vemos en el próximo video.